Padre, estamos agradecidos por la cosecha que hemos visto el día de hoy, en la mañana y en este momento, al ver este movimiento de fe de los padres de estos pequeños que han sido presentados. Creemos, Señor, que tú levantas de ellos varones y mujeres que caminen en tu voluntad. Gracias por esto, te alabamos y te bendecimos, y estamos creyendo, Señor, que tú tienes también para cada uno de nosotros una porción de edificación, Señor, en esta noche. Te alabamos en el nombre de Jesucristo, Señor, y confesamos en fe que tú nos das la victoria. Amén. Gloria a Dios, los veo muy serios. ¿Cuántos libres hay aquí? Gloria al Señor. Hace un momento entonamos un canto que hablaba acerca de cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión. Normalmente nosotros cuando leemos este salmo lo aplicamos a la situación histórica del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, y cuando ellos fueron libres después de más de 400 años de esclavitud. Yo creo que tú te puedes imaginar ese tremendo gozo que tuvieron aquellos israelitas. Pero eso no solo tiene una aplicación histórica, tiene una aplicación también para nuestras vidas. ¿Sabes que tú y yo antes de recibir a Cristo éramos cautivos? Cautivos de ese mismo Egipto. Pero cuando conocimos al Señor y confesamos que Él es nuestro Salvador, nosotros fuimos hechos libres. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, dice, y nuestros labios de alabanza, y estaremos gozosos. Por eso les preguntaba si hay libres aquí, y por si hay muchos libres, hay también mucho gozo en esta noche. En la mañana iniciamos a tratar un tema muy precioso que es la victoria que se puede obtener a través de la alabanza. Y dijimos que gloria al Señor, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Amén. Gloria a Dios. Puedes dar grita al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Grande eres tú y poderoso, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias. Bueno, todo el día he estado temblando por el gozo del Señor. Amén. Vamos a ver el tercer punto. Como ustedes ven en la pantalla, los temas que hemos abordado son los dos primeros. El número 1 es derribando muros, cuando Josué tuvo esa tremenda victoria en Jericó. Después vimos la victoria de Gedeón sobre los madianitas, venciendo a través de esos cántaros y de esas bocinas que ellos hicieron sonar. Pero con la ayuda del Señor vamos a ver el tercer punto, que es el coro que ganó una batalla. Esto tiene en la historia el cumplimiento a través de un rey, el rey de Judá llamado Josafat, y la relación es con la autoridad. Quisiera que fuéramos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat era rey de Judá, y quisiera, entre paréntesis, decir Judá significa alabanza. Y cuando él estaba reinando, le llegó súbitamente una noticia muy terrible. Vinieron y le dijeron que venía en contra de Judá, en contra de él, en contra del pueblo que él estaba reinando, 3 ejércitos: los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Un historiador relata que los del monte de Seir eran mercenarios. Los moabitas y los amonitas eran eternos enemigos del pueblo de Dios, y siempre se habían opuesto a que el pueblo de Dios avanzara hacia poseer las promesas que Dios les había dado en Canaán. Pero ellos, para asegurarse su victoria, contrataron a estos mercenarios, que son los del monte de Seir, que se caracterizaban por ser tremendamente crueles. Bueno, estos 3 ejércitos estaban acampando ya muy cerca de Judá y la amenaza estaba presente. Leamos lo que dice la palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria, y aquí ellos están en Hazazón Tamar, que es en Gedi. La reacción de Josafat no podía ser otra. Esta amenaza no era una amenaza normal y común, era una tremenda amenaza, como hemos estado viendo. No es que la palabra exagere, eran realmente enemigos poderosos. Y dice que la respuesta fue que él tuvo temor. Pero, ¿sabes? La reacción ante el temor puede ser de diferentes maneras. A veces nos asustamos tanto y queremos huir. Pero Josafat hizo lo correcto. Ante esta perspectiva de este combate, él fue directamente a consultar a Dios. Dice: y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Aquí en este pasaje nosotros podemos ver cómo Dios va a utilizar tres poderosas armas para derrotar al enemigo: el ayuno, la oración y la alabanza. Nos vamos a circunscribir más al aspecto de la alabanza, que es el tema de nuestra administración. Pero una vez que hubo el pueblo ayunado, hubo orado, Josafat levanta una oración que es una oración modelo de intercesión para clamar por su tremenda necesidad. Y dice: púsose Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Nosotros podemos ver que la oración y la petición de Josafat inicia correctamente, reconociendo en primer lugar la soberanía de Dios. Este punto tiene que ver con la relación con la autoridad. Josafat sabe que está acudiendo a su autoridad para obtener la correcta ayuda. Dice que te enseñoreas en todos los reinos de las gentes. Y una de las cosas que nosotros vemos en este modelo de oración, que puede ser ilustrativo para nuestras peticiones, porque generalmente nosotros iniciamos con nuestras necesidades y le decimos: Señor, mira que están persiguiéndome tales y tales enemigos. Pero yo creo que lo primero es reconocer y darle loor al Señor de señores. Y dice, después apela a su memoria y le dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Después de reconocer la soberanía y la autoridad de Dios, lo que hace Josafat es acudir a la memoria de Dios y al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Él había prometido defender al pueblo de Israel en toda circunstancia. Y después también apela a la situación de beneficio o de favor que el pueblo de Israel había hecho con estas poblaciones. Dice: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a echarnos de tu heredad, que tú nos diste a poseer. Gloria a Dios, está haciendo una apelación a la ingratitud que este pueblo había tenido, porque en un momento dado los israelitas habían mostrado misericordia con ellos. Pero también hay otro punto importante dentro de esta intercesión: el reconocimiento de la impotencia y de la incapacidad que tenía Josafat y el pueblo de Israel para hacer frente a este enemigo. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer. No sabemos lo que hemos de hacer. Pero a ti volvemos nuestros ojos. Tú eres el Señor y tú eres la autoridad. Bendito sea Cristo, porque realmente en diversas circunstancias, probablemente en tu vida, en el pasado o quizás también en el presente, tú hayas tenido que enfrentar enemigos que sobrepasan tu poder de defensa individual o personal. Pero tú puedes volverte a tu Dios, porque Él siempre te va a dar la victoria.
y Él va a combatir por ti. Y cuando este clamor y esta intercesión de Josafat llegó a Dios, Él dio una respuesta, pero lo hizo a través de un profeta. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Muchas veces te has debido preguntar por qué el Señor gasta tantas palabras y nombres en la genealogía de diferentes personajes. Y aquí nosotros podemos ver toda esta genealogía de Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, hijo de Asaf. Pero hay un mensaje importante ahí. ¿Ustedes saben quién era Asaf? Era el principal director de alabanza del pueblo de Israel. No era una profecía cualquiera, era una profecía de un hijo del director más importante de alabanza que había en Israel. Yo no quiero ser dogmático, pero es probable que la profecía que dio Jaasiel no haya sido hablada sino cantada. Puedes creerme o no, pero a lo mejor cuando el pueblo estaba temblando y llorando de miedo, se oyó un canto que dijo, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién es tu enemigo? ¿Es más grande que tú? ¿Es una multitud? ¿Es imposible que puedas combatir contra él? Esa palabra tiene vigencia. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y sigue diciendo, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Pero viene una instrucción todavía aún más extraña, y lo que este profeta está instruyendo al pueblo, la palabra que Dios le había dado, y le dice, no habrá para que vosotros peleéis. En este caso, paraos, estad quedos y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Y esto parece totalmente ilógico. Por instinto natural de conservación y de preservación de la vida, todos tenemos una tendencia a defendernos, a luchar, a pelear contra el enemigo, aunque el enemigo fuera superior. Pero la instrucción en este caso es muy tajante y muy precisa. No hagáis nada, estáos quedos. Yo no sé cuál fue la reacción de Josafat y la reacción del pueblo de Israel, pero ¿cómo vamos a ganar si no vamos a tener que mover ni un dedo? Pero eso es tarea de Dios. Por eso Dios les había dicho a través del profeta Jaasiel, no es vuestra la guerra, sino mía. Gloria a Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande y alta voz. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada y dijese. Y ahí viene parte de lo que ellos iban entonando en ese precioso canto. Un coro que iba al frente de la batalla, entonando esta alabanza. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando este coro empezó a avanzar y a entonar este canto, hubo un temor y un temblor en ese pueblo de aquellos enemigos del pueblo de Dios. Dice que comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos
a los otros. Gloria al Señor. ¿Te imaginas tú en una batalla siendo solo un espectador? Pero no eran espectadores pasivos. Continuamente estaban cantando, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando ellos empezaron a ver lo que estaba aconteciendo, vieron cómo las espadas de ellos se volvieron en contra de aquellos mercenarios que habían contratado, pero como estos eran muy feroces, empezaron a acabarse y terminaron por eliminarse los unos a los otros. Dice: pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y como hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí, yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Gloria al Señor. Se cumplió perfecta y exactamente la profecía. Estáos quedos, no tenéis para qué luchar en este caso. La guerra es de Dios, no de ustedes. Y cuando esto acontece, los soldados habían ganado una batalla sin derramar una sola gota de sudor, sin haber levantado ni un milímetro sus espadas, algo va a pasar. Dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas entre los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca significa el valle de la bendición. Y nosotros podemos ver cómo la alabanza pudo transformar las circunstancias tan tristes y tan pesadas que tenía Josafat y su pueblo. Cuando ellos recibieron el anuncio de estos 3 poderosos ejércitos venían en contra de él, ellos temieron, temblaron y lloraron. Y nosotros podemos ver cómo la alabanza puede transformar un valle de lágrimas en un valle de bendición. Y sabes, aunque ellos no movieron un solo dedo para tener esa victoria, sí sudaron la gota gorda para recoger durante 3 días el botín que ellos habían obtenido. ¿No das gloria a Dios, hermano? Dios puede transformar las circunstancias de tu vida, y Él te puede permitir que tú tomes despojo de aquellos que quieren tu vida, de aquellos que te persiguen para hacer el mal. Y todo Judá, dice, y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para tornarse a Jerusalén. ¿Cómo? Con gozo. Gloria al Señor, porque Jehová les había dado gozo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y bocinas a la casa de Jehová. Y fue el pavor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo reposo, porque su Dios le dio reposo de todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Gloria al Señor, porque en este ejemplo que nosotros podemos ver, es como Josafat, ante la inminencia, ante la improbabilidad de tener la más mínima esperanza de vencer a sus enemigos, él recibe y obedece las instrucciones de su autoridad, de su capitán supremo, para no pelear, sino solamente para alabar el bendito nombre del Señor. Quizás tus enemigos son crueles como los del monte de Seir. Quizás son muchos como los de Moab y los amonitas. Pero la palabra del Señor todavía te sigue diciendo: no temáis, ni os amedrentéis delante de ese enemigo tan poderoso, delante de esa multitud tan grande, delante de un problema que parece insoluble, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Lo único que tienes que hacer es estar quedo, estar callado, estar quieto, no pelear, sino solamente alabar a tu Señor. Y tus enemigos serán confundidos y serán deshechos. Gloria al Señor. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es la alabanza es un recurso de liberación. Gloria al Señor. Y esto lo vamos a ver a través de la vida de David, cuando él toca para Saúl, para liberarlo de sus tormentos. Y esto tiene que ver
con los tratos personales. Creo que es de conocimiento general que la música tiene diferentes efectos sobre el alma de las personas. Aún los griegos escribieron desde hace ya mucho tiempo atrás y reconocieron que la música es un instrumento para, dice literalmente, para controlar las pasiones, para curar enfermedades mentales o aún para contener tumultos populares. Gloria al Señor, ellos sabían el efecto de la música. Por la profesión que yo tengo, conozco algo de lo que es la musicoterapia. La música tiene diferentes efectos, tanto positivos como negativos. Creo que todos hemos contemplado a veces el efecto de una música que va más allá, digamos, de lo que para lo que el hombre ha sido diseñado, y como el rock, y cómo provoca que la gente se desinhiba y tenga actos de violencia. Cuando ministrábamos a los jóvenes les pasamos algunos videos de cómo en los conciertos de rock la gente se desnuda, se tira, se avienta de los balcones, porque la música puede cambiar la conducta de las personas, para bien o para mal. Pero cuando esto está sucediendo, volviendo a nuestro tema, vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Saúl había cometido diferentes errores en su vida y su actitud, su falta de arrepentimiento y reconocimiento de sus fallas provocó que Samuel le diera un mensaje de parte de Dios de que su reino iba a ser cortado y que Dios se había escogido a alguien que sería mejor que él. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, en el versículo 28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Después de que se le fue anunciado a Saúl que su reino había sido cortado, Dios le da instrucciones a Samuel para ungir al nuevo rey de Israel. Y Samuel finalmente unge a David. Y vamos al capítulo 16. Dice el versículo 12: envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantándose luego Samuel y volvióse a Ramá. Es precioso ver cómo aquel David recibe la unción ordenada por Dios, ese aceite derramado sobre de su cabeza, que era un prerequisito para que las personas pudieran reinar, pero también dentro de eso lo que nosotros vemos, y lo más precioso, es que él recibe la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque el Espíritu de Jehová, dice, es sobre de él. Él estaba siendo capacitado para poder gobernar a Israel. Pero mientras eso sucedía, algo va a pasar con Saúl. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Las acciones de Saúl no solamente habían costado que el reino le fuera quitado, sino también que el espíritu de Dios se alejara de él. Y la consecuencia de esto es que cuando el espíritu de Dios se va, es muy probable que vengan a ocupar ese lugar los espíritus malos. Y eso es lo que sucedió con Saúl. Él empezó a tener una serie de manifestaciones en su carácter. Se puso tímido, aislado, hosco, temeroso, tembloroso, lleno de angustia y lleno de ansiedad. Y una de las cosas tremendas que existe en el ser humano es cuando empieza a padecer en su alma. Muchos de mis pacientes que están pasando por estas circunstancias, y muchos también en la iglesia que de alguna manera llegan con este tipo de opresiones, y tú los has podido
contemplar y has podido observar, es uno de los padecimientos más terribles. Algunos de ellos me decía, yo preferiría tener un dolor físico. Es más, me dicen, yo preferiría tener un tumor. Yo preferiría que se me rompiera un pie, pero no a pasar por esta ansiedad y esta angustia que me están matando. Los problemas y los padecimientos del alma son terribles. Otra paciente me dijo, oiga doctor, me dijo, ¿hay cánceres del alma? Y yo me quedé pensando un rato y antes de que pueda darle una respuesta me dijo, sí hay, y esa es la depresión, me dice. Porque usted probablemente no sepa en persona, pero probablemente usted haya visto, pero los que hemos padecido podemos decir si hay cánceres en el alma. Pues una de estas cosas era la que estaba pasando Saúl. Saúl estaba en esas circunstancias. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. No es que Jehová tenga espíritus malos, sino que simplemente los espíritus malos estaban a servicio de Jehová, permitiendo que Saúl recibiera, porque esto tiene que ver con los tratos personales, el trato personal para que él pudiera corregir y cambiar su actitud. Ante esta circunstancia, su propia servidumbre, sus criados, sus consejeros, sus ayudas, se empezaron a preocupar. Él no dormía, no comía, estaba de mal humor, estaba siempre temeroso, escondido, angustiado. Y entonces los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. No eran tan malos consejeros, ellos conocían y sabían el poder de la alabanza. Ellos conocían el poder de la música para obtener alivio para sus tormentos, en este caso el del rey. Ellos no podían actuar por cuenta propia y por eso le sugieren al rey que él les dé una orden. No sé cuánto tiempo Saúl tardó en responderles a sus criados. A lo mejor él estuvo pensando, pues yo soy el ungido, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Pero llegó el momento en que Saúl respondió a sus criados y les dijo, buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Gloria al Señor. Entonces otro de los criados le dijo, yo conozco a un hijo de Isaí que está en Betlehem y le va a dar el currículum de David y le dice, sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová es con él. Gloria al Señor. No es que David fuera un excelente músico solamente, era un excelente músico. Gloria al Señor. Pero él, porque si tú puedes traer al mejor guitarrista o al mejor concertista y no te va a liberar a nadie si no está Jehová con él. Había una serie de virtudes detrás de este varón que le capacitaron para ejercer a través de la música la libertad espiritual del rey Saúl. Sobre todo, no te olvides, cuando él fue ungido, el espíritu de Jehová reposó sobre él. Todas las hazañas que David tiene no son antes del ungimiento, son después. Después del ungimiento, él va a matar a Goliat, él se va a enfrentar a diferentes circunstancias, porque él había recibido la unción perfecta para poder caminar agradando a su Señor. Recordarás el corito que entonamos en la alabanza, hay una unción que cae en mí. Esa unción la tenemos tú y yo y podemos tener victoria siempre que acudamos a él. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Realmente Isaí se sintió honrado de que el rey quisiera ocupar a ese pastorcillo que tenía en la casa. Y le mandó una serie de regalos, pero lo importante no era lo físico, los regalos que llevó David de parte de Isaí su padre, sino la unción que estaba detrás de él. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y amólo él mucho y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego
que esté David conmigo, porque he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esta es un combate diferente a los demás. Podrías decir tú, bueno, aquí no se ve por lo menos visiblemente un ejército, pero sí, eran las huestes de Satanás, los demonios a los cuales David estaba enfrentando. Esos demonios que por razón de la conducta de Saúl se habían introducido y lo habían oprimido, eran libres a través de la alabanza, a través de ese cántico que entonó aquel David. Yo te puedo decir una cosa, la música cierra las puertas. Estoy diciendo la música cristiana, la alabanza cristiana cierra las puertas que hay en la mente de cada ser humano por las cuales puede penetrar el diablo y poseer y oprimir a aquellos individuos que se dejan. Y realmente nosotros podemos ver aquí una tremenda victoria de parte de David sobre de aquellos demonios. Es muy probable que tú también te hayas dado cuenta que aquí a veces los demonios se manifiestan cuando estamos en el momento de la alabanza. Los demonios no pueden tolerar la alabanza divina. Tienen que salir, tienen que huir. Y gloria a Dios porque siempre que tú quieras tener una victoria sobre este enemigo invisible, sobre este enemigo tan sutil, sobre estas huestes que están en los aires, tienes un recurso que es alabar a tu Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puedes aplaudirle. El siguiente punto, por favor. El quinto punto es la alabanza es un emético del infierno. En la mañana les explicaba que la palabra emético, perdón, es un término médico, significa un vomitivo. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando tú alabas, le provocas náuseas al infierno. ¿Cuántos quieren provocarle náuseas al infierno? Aleluya, gloria al Señor. Y esto lo vamos a ver en un personaje llamado Jonás. Y esto tiene que ver con el plan de Dios. La vida de Jonás es muy interesante. Muchos han pensado y han dicho que el relato del episodio de Jonás no es más que una parábola o una enseñanza que no es posible o factible que sea real. Pero yo creo que la palabra es muy clara y nosotros tenemos un elemento que se llama fe y que también les comentaba que alguien dijo, pues si la Biblia dice que a Jonás se lo tragó una ballena, yo tengo que creer. Pero aún, dice este personaje, si la Biblia dijere que Jonás se tragó a la ballena, yo también lo tengo que creer. La veracidad del relato de la historia de Jonás fue autentificada por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 12, nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo está autentificando este relato. Vamos a ver desde el versículo 39, dice: cuando aquellos fariseos le habían pedido señal, él le respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gloria al Señor, porque cuando Jesucristo está autentificando el relato y la historia de Jonás, también está dando una verdad. Cuando Jonás estuvo en ese vientre de la ballena, lo está comparando a esos 3 días y 3 noches que nuestro Señor Jesucristo estuvo en las profundidades del infierno. Vamos a Jonás. Gloria a Dios. Los profetas menores siempre se nos pierden, pero por ahí está.
Jonás era un hebreo con convicciones y un patriotismo perfectamente enraizados en él. Y cuando en determinado momento de su vida él recibe un mandato de parte de Dios, algo va a pasar. Dice en Jonás capítulo 1: y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. En apariencia, este mandato no tiene nada extraño. Dios llama a un profeta y le dice: ve y pregona contra esa ciudad, porque si no se arrepiente, la voy a destruir. ¿Tú qué harías como profeta? Dirías: bueno, el Señor me está mandando, pues hay que obedecer. Pero había un problema muy serio, porque Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera a advertir para salvar a los que eran archienemigos del pueblo de Israel, Nínive. Los ninivitas eran gente muy cruel que habían estado arrasando con las diferentes poblaciones, y el turno le tocaba próximamente a Israel. Entonces, la perspectiva y la condición de Jonás era la siguiente: ¿debo yo ir a prevenir a mis enemigos, a los que me persiguen y a los que buscan mi vida y que en cualquier momento me van a matar, prevenirles para que se salven? Por eso es que Jonás dijo: no, yo no voy. Yo puedo ir a advertir a mis hermanos, yo puedo ir a advertir a mis vecinos, pero a mis enemigos no. Y en algún momento yo les ponía un ejemplo. Si tú tienes un enemigo que procura matarte y estás seguro que te va a matar, y de repente te enteras que le va a caer una bomba en su casa a las 9 de la noche, y tú dices: ah, bueno, pues se lo merece. Pero Dios te dice: no, y ve y dile que se salga. Y date prisa porque ya van a ser las 9. ¿Sabes qué hizo Jonás? Dijo: yo no voy. Y dijo: bueno, ¿hacia dónde está Nínive? Hacia allá. Bueno, pues yo me voy para allá para que Dios no me encuentre. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló un navío que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos de Tarsis de delante de Jehová. Gloria a Dios, porque él quería poner distancia y poner tierra de en medio ante su desobediencia. Pero él no sabía que de Dios no se puede huir. Cuando él entró en ese barco y dijo: bueno, me voy hasta lo más profundo de esa nave, y se echó a dormir, él pensó que ya la hizo. Pero él no sabía que Dios no lo iba a dejar tan fácilmente. Ustedes saben que él mandó una gran tormenta y esa nave se hundía, y que los marineros empezaron a achicar el agua y a tirar todos los objetos para alivianar el peso del barco. Y cuando las cosas empeoraban en vez de mejorar, ellos dijeron: bueno, es que esto es castigo para alguien. Llamemos a todos y consultemos quién ha fallado a su Dios para ver por qué nos está viniendo esta calamidad. Y se presenta Jonás y dice: no se preocupen en buscar, soy yo. Yo desobedecí a Jehová. La solución es que ustedes me echen al agua y la tormenta se calmará. Había una decisión en Jonás: prefería morir antes que ayudar a sus enemigos. Y así fue. Aun cuando los marineros todavía tuvieron cierta resistencia para arrojarlo, porque dijeron: no, ¿cómo? Trataron de salvarle la vida. Finalmente ellos no tuvieron más remedio que echarlo por la borda. Y cuando Jonás dijo: adiós mundo cruel, y se iba hundiendo, no contaba con que Dios había preparado un pez que lo tragó. Y cuando él reaccionó, estaba en una burbuja de aire en el estómago de la ballena, lleno de algas y de moluscos y de diferentes animalejos que hay en el fondo del mar. Y Dios le permitió a Jonás tener una perspectiva de lo que era el infierno. No quiero abundar en detalles, en una ocasión predicamos aquí abundantemente, aún con ilustraciones,
acerca del parecido que hay entre el vientre de una ballena y el infierno. Pero Jonás tuvo un convencimiento y dijo, no es nada más morirme. Lo importante es saber qué me espera después de la muerte. Y Jonás sabía que no había de ninguna manera ni el más mínimo deseo de estar en el infierno. Y había tenido una probadita. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? En el vientre de la ballena durante 3 días y 3 noches empezó a recitar de memoria todos los textos que se acordó y empezó y dijo, clamé en mi tribulación a Jehová y él me oyó, y del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste, y empezó uno tras otro, cada salmo que él empezó a recordar. También ministramos acerca de eso, son diferentes salmos que él empieza a recordar, y en un momento dado él empieza a tener esa necesidad de ir a tierra y obedecer al Señor en el mandato que él le había dado. Y así empieza uno tras otro, y finalmente en el versículo 10 dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. ¿Sabes lo que no toleró la ballena? Es que Jonás se ponga a alabar. Y la ballena lo vomitó. Y bendito sea el Señor porque él tuvo la oportunidad de cumplir el mandato de Dios. Pero sabes, un día, otro Jonás, llamado Jesucristo, vino a esta tierra. Y él entró también en la profundidad de ese infierno. Y cuando él estuvo dentro de todas esas cosas horripilantes que están ahí en el fondo del infierno, él clamó, él alabó. Y de la profundidad de la tierra, de lo más profundo del infierno, donde nuestro Señor Jesucristo había padecido en su alma lo indecible, y ustedes pueden leer el Salmo 22. En alguna ocasión nuestro hermano Moisés nos ha predicado que el Salmo 22 como ejemplo de alabanza, como en la primera parte de ese Salmo 22 están los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el infierno, y tú puedes ver exactamente cómo grado a grado las situaciones van siendo cada vez más profundas, pero había algo que el infierno no contaba, que ese Señor, en vez de estar quejándose, estaba alabando a su Padre Celestial. Y cuando parecía que el enemigo había ya vencido a nuestro Señor Jesucristo, se levantó una voz desde lo más profundo de los infiernos que dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Qué precioso es el Señor. ¿Y sabes qué pasó? El infierno vomitó, si lo quieres ver desde esa perspectiva, a nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte y el infierno no le pudieron resistir. Gracias a Dios por esto, porque ahora esta palabra profética de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo. En medio de la congregación te alabaremos. ¿Puedes alabarle al Señor? ¿Puedes darle un aplauso? Gloria a Dios.